Hola familia, bendiciones para todos en esta hora. Antes de que empecemos el estudio bíblico del día de hoy, quiero preguntarles algo, meditemos en algo porque con base en la pregunta vamos a abordar esta enseñanza. Y la pregunta es, ¿dónde está la verdadera seguridad de nuestra vida? ¿En dónde radica la verdadera seguridad nuestra? Algunos creen que la seguridad está en la economía, está en la familia, en la pareja, está de pronto en las posesiones que tengan, otros en la cuenta bancaria. Y con base en eso entonces se mueven. Pero el día que esto les falta, algunos se echan a, como decimos nosotros coloquialmente, se echan a morir. Pues bien, el Salmo capítulo 48 nos va a mostrar que por más que esto aparentemente sea lo que nosotros creemos, en realidad no es así. Bienvenidos todos a este estudio, espero que el Señor me los bendiga a través de la palabra el día de hoy y vamos a orar pidiendo que Él nos hable. Soberano Dios, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí reunidos para oír la palabra, para escuchar, para meditar en la palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos hables, que nos enseñes y que nos dejes una enseñanza que podamos llevar a la práctica a través de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Bendice a todas las personas que nos ven, bendice a las familias, bendice a los líderes, bendice a todos los que nos alcancen a ver, a los ancianos que nos ven, a las personas que están en diferentes países y que quizá se les dificulta estudiar o el aprendizaje bíblico, que a través de ese estudio sus vidas puedan ser bendecidas. Bendíceles a todos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a todos los que se acerquen el día de hoy a ver la enseñanza. En el nombre de Jesús de Nazaret damos inicio a esta clase el día de hoy. Para los que no me conocen, soy el pastor Andrés González y vengo desarrollando esta actividad ya hace algún tiempo con el único objetivo de que muchas personas tengan el conocimiento bíblico claro, que puedan entender la Biblia de manera clara. Ese es el objetivo por el cual tenemos este canal y esperamos que ustedes reciban la enseñanza y una vez la reciban, compartan lo que han recibido el día de hoy. No olviden compartir, déjenos un comentario, déjenos un like, bueno, y si quieren también suscribirse, son bienvenidos a esta comunidad de fe. Me alegra tenerles por aquí. Aquí no cobramos por estas enseñanzas, son totalmente gratis, pero lo único que pedimos es que nos ayudas suscribiéndote al canal para que de esa manera muchas más personas puedan recibir la enseñanza, porque obviamente entre más personas se suscriban, pues el algoritmo lo que va a hacer es que estas enseñanzas lleguen a más personas, a muchas más personas, y vamos a tener un mayor alcance de este tipo de enseñanza. Así que es la tarea que les dejamos de entrada. Analicemos entonces el Salmo capítulo número 48. Este salmo lleva por título Hermosura y gloria de Sión. Hermosura y gloria ¿de qué? De Sión. No olviden esto. El subtítulo es Cántico, Salmo de los hijos de Coré. Ya sabemos que hemos venido estudiando algunos de estos salmos que ellos escribieron y por ende cuando hablemos del salmista nos referimos no a David en este caso, en este salmo, sino que nos vamos a referir al compositor del salmo, descendiente de quién, de los hijos de Coré. Este salmo capítulo 48 pertenece a esa colección conocida como los Cánticos de Sión, que son el Salmo 46, 76, 84, 87 y el Salmo 122. Se les conoce así como los Cánticos de Sión. Son composiciones que van a exaltar la gloria de Jerusalén, que van a exaltar la grandeza de esta ciudad. El salmo en particular como que se cantaba durante las peregrinaciones que se hacían anualmente, cuando el pueblo subía a llevar las ofrendas, a celebrar sus fiestas sagradas. En ese trayecto entonaban este salmo. Mientras iban subiendo, iban entonando, iban cantando, iban admirándose de la belleza y del esplendor del templo y del esplendor también de la ciudad de Jerusalén. De eso entonces se va a enfocar a hablar este salmo. El mensaje central del poema es que la ciudad de Jerusalén permanece firme y segura no por su fortaleza militar, que aquí ya empezamos como a resolver la pregunta que hice al principio. No es por lo militar, no es por la fuerza humana, sino que la belleza de esta ciudad y el poder de ella radica en que Dios habita en medio de ella. Eso es lo que va a decir el Salmo 48. Y como ustedes ya lo han visto, cada que estudiamos un capítulo lo separamos por estrofas, así que vamos a separar esta del versículo número 1 al versículo número 3. Esa va a ser la primera estrofa. A esta le podemos llamar como la alabanza que se da a Dios por su grandeza y su presencia en la ciudad de Jerusalén. La siguiente estrofa va del versículo 4 al versículo número 8. Y bien, la tercera estrofa va del 9 al 11, que ustedes lo van a ver ahorita por acá. Del 9 al 11 es la tercera estrofa y la última estrofa
es del versículo 12 al versículo número 14, que es como hablando de la ciudad de Dios como la señal de la fidelidad de Él. Muy bien, separen las estrofas para que de esa forma ustedes se concentren en analizar en el contexto en el que se da. Versículo número 1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. El salmista va a empezar con un himno de exaltación, en donde va a reconocer la grandeza del Señor en la ciudad, en Sión. No se trata solo de una ciudad física, sino que se trata más bien es del lugar donde habita la presencia del Señor. Aquí la palabra grande, esta palabra con la que empieza el salmo, viene de una palabra hebrea que es gadol, y ese gadol significa la grandeza suprema de Dios, no solo en poder, sino en dignidad y en majestad. Grande es gadol, la majestad de Dios. Entonces dice, la majestad de Jehová o del Señor es grande, y Él es digno de ser en gran manera alabado. Es decir, así como es grande su majestad, así mismo debe ser la alabanza que se le debe dar a Él. ¿Y en dónde dice Él? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Recuerden, van subiendo al templo para celebrar una fiesta y mientras van subiendo, entonces tienen que ir cantando, exaltando, alabando al Señor en la ciudad de nuestro Dios. Vamos relacionando esto con nuestra vida. Mientras nosotros vamos caminando, mientras vamos dando pasos de fe, mientras nuestra vida cristiana avanza, debemos reconocer diariamente que el Señor es grande. En todo momento hay que reconocer a Dios como el único grande que merece toda la gloria, la honra y toda la alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, dice ahí la segunda parte. Esto habla entonces del lugar que Él ha elegido para morar allí, y es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, muy bien. Versículo número 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hermosa provincia para el salmista, existía como un lugar donde la misma presencia del Señor habitaba, y esto es en Jerusalén, en el lugar donde ellos creían y se pensaba dentro de su contexto que era como el lugar donde se unía el cielo con la tierra, donde se unía la presencia de Dios como con lo humano. Por eso era tan apreciada la ciudad para ellos. Y el versículo nos va a revelar que Dios ha santificado un lugar para que sirva de testimonio global donde su presencia se siente, se mueve. El verdadero esplendor de Sión no está entonces en la construcción, sino en la presencia de Dios que habita allí. ¿Sí ven? En la ciudad del gran rey. La ciudad, ¿pero de quién? Del gran rey. Es la presencia de él lo que le da importancia a la ciudad. Esto puede significar para nosotros en nuestra vida que lo que hacemos, lo que tenemos, las posesiones, lo que sea, todo eso toma significado si en ella hay un rey, uno que dirige, uno que se sienta en el trono para administrar todo. Si Dios no está allí dirigiendo, si Él no está, no tiene importancia, no tiene valor nada lo que tenemos o lo que hacemos. Versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Cuando habla de los palacios aquí, esto habla de las fortalezas. Es decir, dentro de la ciudad habían lugares también que eran admirados. Y en este lugar era conocido el Señor por ser el lugar de refugio, no la ciudad como tal. Vuelvo y lo repito, no era el refugio para ellos, no era solamente los muros, no era solamente la ciudad, sino quién habitaba en ese lugar. Yo les pido por favor que mientras vamos estudiando esto, relacionen eso con su vida, porque si no hacemos esto, si no aterrizamos el mensaje, se nos va a quedar como una enseñanza histórica, pero de eso no se trata de tomar el texto y de aterrizarlo a nuestra vida. Que en los palacios, la grandeza de la ciudad, tomaba esa grandeza era porque Dios habitaba en ella. Y para nosotros Dios es el lugar de refugio, Él es el lugar seguro nuestro. No importa cuánto sepamos, cuánto conocimiento tengamos, cuántas cosas podamos adquirir en la vida, si Dios no está allí, vuelvo y lo repito, no sirve de nada. Versículo número 4 dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Aquí está hablando de los poderosos que intentaron destruir la ciudad, que maquinaban cómo hacerle daño a la ciudad y a sus habitantes, pero la siguiente frase va a decir algo muy interesante, y es que aunque ellos se reunieron, aunque ellos tramaron, aunque ellos maquinaron, ellos pasaron. Ese pasaron es siguieron de largo. Ese siguieron de largo se puede tomar como que, aunque tramaron todo lo que quisieron tramar, no pudieron hacerle daño a la ciudad como tal. Aunque hay que mirar eso también, que la ciudad obviamente tuvo sus ataques, sus enemigos, tuvo sus momentos
difíciles, donde se les destruyó el templo, se les hizo una cantidad de cosas. Sin embargo, a pesar de todo, si ustedes se pueden, mm, nos podemos quedar a analizar un momentico esto, nos damos cuenta que la ciudad todavía sigue en pie. Hasta el día de hoy la ciudad de Jerusalén está allí. Y no quiero entrar a abordar ese tema, pero es como una promesa que se cumple. En este siguiente versículo vamos a encontrar algo bien interesante. Y dice, y viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Cuando la vieron, ¿qué pasó? Comenzó a entrar en ellos como un estado como de fascinación. Se quedaron como atónitos de lo que veían, pero al mismo tiempo dice que se turbaron. Aquí es que entraron en una gran confusión. Estaban turbados, no sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer, entonces deciden ellos huir, escapar por su vida. ¿Qué fue lo que vieron allí? Esa es la pregunta que me queda aquí. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Cuál fue el terror que sobrevino en cada uno de ellos? Esto se asemeja mucho como a lo que se expresa en uno de estos salmos hermosos que luego estaremos analizando. Y hay una pregunta que dice, ¿qué tuviste, oh mar, que hubiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que sintieron ellos? La naturaleza misma, ¿qué fue lo que vio para que se volviera atrás? Esto sería muy bueno. Ojalá el Salmo nos hubiese dicho qué fue lo que pasó, pero no nos amplió un poco. Lo que sí podemos describir y decir es que se apresuraron a huir, es decir, intentaron escapar por su vida. El versículo 6 dice, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Fue un temblor, bueno, aquí ya un poco más descriptivo. Entró en ellos un pánico, les temblaban las piernas. Fue una experiencia muy fuerte, es una experiencia que no lo deja estar como en su cabal juicio. Algo pasó. Sintieron dolor como de mujer que da a luz. Un fuerte dolor entró en su mismo cuerpo, en su misma carne, para describir lo que estaban observando. En el versículo 7 vamos a encontrar algo, y es como la respuesta que se da de Dios hacia los enemigos. El salmista allí va a decir algo bien interesante, y es que con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Por favor, tenga muy presente esto. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Ustedes recuerdan a un personaje muy famoso al cual lo enviaron a cumplir una tarea, pero él no quiso, sino que se fue ¿hacia dónde? A Tarsis. ¿Y de quién estoy hablando? Escríbanlo por ahí. De nada más y nada menos que el señor llamado Jonás, que su nombre significa paloma. Esta era una paloma mensajera, pero resulta que esa paloma mensajera no quiso ser paloma, sino que quiso convertirse ¿en qué será? En cuervo, puede ser, porque fue por otra cosa. Pero estando en ese trayecto hacia Tarsis, Dios envía un viento fuerte, el cual se levanta y hace que la embarcación donde iba Jonás esté a punto de naufragar. Y bueno, ya conocemos la historia. Pero hay algo más interesante en el relato de Jonás, y es que mientras él está sentado observando esperando más bien el juicio de Dios para Nínive, Dios le hace subir una calabacera para que le dé sombra. Pero de un día a otro esa calabacera desaparece porque Dios envió un gusano y se comió esto. Bueno, y hay una frase por allí en ese relato, y es el viento solano. Ese viento solano es un viento impetuoso, es un viento fuerte que rompe, que derriba. Lo que va a decir entonces acá es que con esta fuerza el Señor derriba todo argumento, todo armamento, toda estrategia, todo plan, por más poderoso que se vea, de parte de nuestros enemigos. Con el viento de Dios, con el poder de Dios, Él quiebra las naves o las estrategias más bien de los enemigos. El versículo 8 dice, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Aquí ya hay como una promesa. Lo que ellos han oído, lo que escucharon, seguramente mientras iban en esa peregrinación, perdón, algunos no habían tenido la oportunidad de ir a la ciudad, pero mientras ellos iban, recordaron que se les había contado de las glorias pasadas, se les había hablado de mucho de la gloria de la ciudad, y ellos lo van a decir, como lo vimos, así mismo también lo hemos visto. Ahora somos testigos de esto. Ya no solamente somos espectadores, sino protagonistas de lo que nos han contado. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, estamos ubicados en la misma ciudad del Señor, dicen ellos. Y aquí va a pasar algo, y es que el Señor la va a afirmar
para siempre. Él le dará estabilidad a esta ciudad para siempre. Él le dará estabilidad. Es Dios. Vuelvo y lo repito, no perdamos el norte, no perdamos el propósito de esto. No es hablar de la ciudad como tal, no es hablar de ella, es hablar del Dios que fortalece la ciudad. Es el Dios que fortalece nuestra vida, es el Dios que le da estabilidad a lo que somos, a nuestro ministerio, a nuestra familia, le da estabilidad a tu economía, es Dios. No dependas tanto de tu fuerza, no dependamos tanto de nuestra habilidad, del don, del ministerio, del liderazgo. Esas cosas van y vienen, pero si dependemos de Dios, la Biblia dice que los que confían en el Señor serán o son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Sino que permanece para siempre. Eso es lo que Él quiere, darle estabilidad a nuestra vida para siempre. Y acá encontramos el Selah, el momento de la meditación, el momento de la tranquilidad, de la pausa. Muy bien, versículo número 9. ¿Cómo vamos hasta aquí? Escríbame, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo bien la enseñanza? Espero que sí. No olviden suscribirse al canal, esa es la tarea, no lo olviden. Versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Cuando estaban en el templo, ocurrió algo. Cuando llegaron a este lugar, como que les sobrevino ese sentimiento de misericordia. Como que estaban impregnados también de esto. Se sintieron que eran necesitados de brindar a otros, ¿qué? Misericordia. Nos acordamos, claro. Se recuerdan de la misericordia de Dios, de los tiempos pasados, de cómo Dios los ayudó, de cómo Dios los bendijo, de cómo Dios les protegió en los momentos de dificultad, cómo les dio la victoria en medio de los enemigos. Se acordaron de la misericordia y seguramente también fueron invitados a brindar o a dar misericordia. El versículo 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Conforme a tu nombre, a la grandeza de tu nombre, así es tu loor o la alabanza. La palabra loor aquí es alabanza. Así debe ser la alabanza. El loor es la expresión, el cántico. Nos va a hablar de la majestad y entonces dice él que Dios debe ser digno, Él es digno de ser alabado en toda la tierra, en todos los confines de la tierra. Esto es en todo lugar, como lo dice por allá en otro salmo, en todos los lugares de qué? De su señorío. Así debe ser la alabanza. De justicia está llena tu diestra. Bueno, esta es la siguiente parte del versículo 10. De justicia, de rectitud, del camino recto está llena tu diestra. Tu poder es recto. Esto es lo que va a decir. El poder de Dios es completamente recto. No se corrompe, no se tuerce, no es dañino, no es malvado. No, es recto. Versículo número 11. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Esto de que se alegrará el monte de Sión, pues obviamente es el lugar donde está ubicado el templo, la ciudad, nuevamente. Está hablando de los habitantes, que habrá alabanza, habrá júbilo, habrá alegría, porque la presencia de Dios está allí. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Aquí, estas hijas no habla de hijas biológicas, sino que más bien se refiere a las ciudades que estaban cercanas o ciudades vecinas de este lugar de donde se ubicaba el templo. Entonces se les conoce como las hijas de Judá y que ellas también se iban a gozar por los veredictos. Los juicios son los veredictos de Dios, por la forma en que Dios iba a dar su palabra. Subrayen esto, juicios son los veredictos, lo que Dios habla. Versículo 12, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Aquí vamos a encontrar una invitación, es como diciéndole a los que van llegando, den una vuelta por la ciudad para que la admiren, rodéenla, observen lo que está en ella y cuenten también cuántas edificaciones tiene, cuente todo, permítase hacer un análisis bien de la ciudad, admiren la belleza de esta ciudad. Versículo 13, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Aquí había un propósito, y era contar a la generación venidera lo que ellos observaban. Cuéntenle a la siguiente generación lo que han visto, pero para poder contar, tienen que sentarse a analizar bien lo que Dios les ha permitido conquistar, lo que Dios les ha permitido construir, lo que Dios les ha permitido hacer. Esto nos invita a reflexionar en lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Si tú tienes a ver, ¿qué será? Tienes la bendición de tener una familia, una vida diferente y que Dios te salvó, Dios te perdonó. Esto es lo que le tienes que contar a tus hijos, a la generación que viene. Que un día fuimos esclavos del pecado, que un día estuvimos, como decimos aquí en Colombia, en la mala, pero Dios nos sacó de allí. Versículo 14 y entramos al final del Salmo.
Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios, el Dios con el que empieza el Salmo, es un Dios eterno y es un Dios que está para siempre, es decir, no tiene un límite, no muere, no fallece, no es un Dios que se debilita, es un Dios que está enteramente fuerte, poderoso, y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, que esto es digamos, como lo que más aterroriza al ser humano. La parte más compleja de nosotros los seres humanos es en algún momento enfrentar la muerte, pero aquí nos va a decir, tengan confianza, que el que sostiene la ciudad, que el que sostiene la gente, que el que sostiene a su pueblo, que el que sostiene a la nación, Él también nos va a guiar aún más allá de la misma muerte. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Si tú estás atravesando esta mañana un momento, esta tarde o esta noche, no sé, estás viviendo un tiempo de hambruna, de dificultad, de problema, tu matrimonio, tu familia, tu economía se está viendo afectada, mire lo que dice esta promesa. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él te va a guiar en tu proceso. Él te va a guiar en la dificultad. Él te va a guiar en el momento difícil, en la enfermedad que estés atravesando hoy. Dios estará contigo. Con Él estaré yo en la angustia, dice el Salmo 91 al final. ¿Cómo les pareció este salmo? Es un salmo muy bonito. A mí la verdad me conmueve leer estas palabras porque me recuerdan que mi confianza no está en lo que yo pueda hacer. No, ni siquiera en las posiciones que tenga. Eso no es lo importante. Lo importante es tener a Dios, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos cuida y el Dios que nos protege. Que Dios me los bendiga a todos. Espero que el Señor me los siga ayudando. No olviden la tarea. Suscríbanse, dejen un comentario. Déjenos por acá su like, compartan la enseñanza y nos estaremos viendo en otro próximo capítulo. Un abrazo y chao, chao.